Hola, ¿cómo estás? Excelente día. Yo soy el profesor Panchi y esto es The Sherlock Blog. ¿Qué es The Sherlock Blog? The Sherlock Blog es un espacio precisamente en donde vamos a hacer algunos cuestionamientos respecto a la criminología, el criminal y más importante, qué hay con la maldad. La intención es poder llegar a distintas personas con una forma didáctica diferente. Mi inquietud parte un poco del ejercicio que yo tengo profesional, que es dar clases, y de cómo entonces yo podría hacer para que a mis alumnos les interese un poco más aquello de la criminología y aquello de la teorización. Es muy importante la cuestión académica, aunque de repente nos pese la cuestión de los libros, la cuestión de tener que estudiar muchas horas, incluso hacer tareas, tener que buscar artículos, hacer indagaciones. Sin embargo, en un nivel académico ya no podemos simplemente darnos el lujo de opinar. Necesitamos entonces salir de la doxa. ¿Y cómo salimos de la doxa? A partir de que tenemos argumentos y referencias para poder utilizarlos a nuestro favor o bien en contra de alguien más. También se puede. Como diría una autora de la que vamos a trabajar aquí, Elena Larrauri, en su libro de Criminología, Introducción a la Criminología y el Derecho Penal, todo mundo puede hablar de criminología. Sin embargo, pocos lo pueden hacer de manera científica y académica. En este caso estoy tratando de formar científicos, pero más que nada estoy tratando de formar personas críticas, para lo cual voy a volver a las bases de la criminología. Nosotros en México es muy común que escuchemos que si tú quieres saber algo de criminología, lo que tendrías que hacer es leer todo menos criminología. Y yo encuentro razón, más bien una razón natural en eso, porque la criminología, sin las ciencias que lo sustentan, no es absolutamente nada. La criminología no puede hablar de sí misma si no es desde la biología, desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, y más profundamente si no es desde la filosofía, la literatura, los casos prácticos, el psicoanálisis, el arte incluso, las películas, el cine, los diálogos. Mi intención es realmente regresar un poco más a esa cuestión básica de la criminología, tratando de hacer un ejercicio a través de síntesis, es decir, un ejercicio de diálogo entre diferentes saberes, para lo cual me voy a apoyar de algunos compañeros, amigos que saben más de la cuestión del psicoanálisis, por ejemplo, de la psicología, de la cuestión no solo biológica, sino neurolingüística o neurocientífica, también de la cuestión social. Y un punto que a mí me parece mucho más importante, quizás no más importante que todos, pero sí axial, es la filosofía. ¿Qué hay, por ejemplo, de ejercicios como la filosofía y la historia en torno a la cuestión criminal y a la cuestión del mal? Bueno, pues déjame decirte que este blog es un intento precisamente de trabajar con todos estos autores diferentes que han abordado la cuestión más que de la criminología, de la maldad y del mal. Por ejemplo, ¿qué hay con autores como Stephen King? ¿Qué hay como autores como Saramago? ¿Qué hay con autores como Ernesto Sábato o bien como Ibarragüengoitia? Es decir, autores que nos hablan de por sí del crimen, de la maldad, de la cuestión de la muerte, de la policía, del asesino, del malo. Pero ¿cómo podríamos hacer una lectura criminológica de esto? ¿No será esto lo que está llamando Strauss como, bueno, más bien lo que llamó Strauss como los mitos, y ahora estos no serán nuestros nuevos mitos, o más bien nuestra reconceptualización de los mitos? Pues bueno, lo que estoy intentando hacer en este ejercicio es no solamente llevarte a cabo una cuestión del morbo, no quiero alimentar tu morbo criminal, no quiero alimentar tu morbo perverso, ni psicopático, ni nada por el estilo, que es normalmente por lo que nos acercamos a la criminología. Simplemente quiero darle un giro a la manera en que se ha pensado hasta ahora criminología. Sí me apoyo, de hecho lo que vas a encontrar aquí son muchas disertaciones respecto a las teorías, por ejemplo, sociológicas, psicológicas, biológicas, antropológicas del criminal, por ende la historia de la criminología. Para ello, bueno, voy a ocupar autores nacionales necesariamente, ¿no? Lo que yo te propongo acá es hacer una lectura de libros, donde yo te voy a decir puntualmente qué es lo que dicen, cuál es mi opinión de ello, qué es lo que nos están invitando a hacer puntualmente. Por ejemplo, hablar como teorías sociológicas como la anomia, asociación diferencial, escuela de Chicago, teoría del control, culturas y subculturas, y entonces que te sirvan estos como referentes teóricos para apoyar, como lo dije en un principio, tus opiniones. Mi intención
te lo repito, no es simplemente tomar los libros tradicionales de criminología que llevamos en México, sino poder hacer una lectura un poquito más allá. Aparte de mis lecturas, yo pretendo integrar un equipo en el que van a exponernos más a fondo qué sí es psicoanálisis, qué sí es psicosociología, qué sí es biología, neurolingüística y todo lo que yo comenté. Y entonces llegar un poquito más a fondo y volver a lo que era la esencia de la criminología, es decir, el diálogo. ¿Qué hay de las otras materias respecto al crimen? Para ello tendríamos que abordar necesariamente autores, por ejemplo, como los filósofos. ¿Qué es lo que dirían los filósofos de la criminología? ¿Qué es lo que dirían los filósofos de la maldad? Y entonces trabajar autores como Camus, Nietzsche, Foucault o bien Schopenhauer. ¿Qué es lo que nos dicen estas escuelas del crimen, ¿no? Y de lo que hay alrededor? Mi intención es no solamente hacer una cuestión práctica, más bien no solo hacer una cuestión teórica, sino también poder volver a la cuestión práctica. Y esto del ejercicio práctico, por supuesto, no va a traer a quien delincuente para entrevistarlo, ni te voy a presentar ese tipo de casos. Sin embargo, sí voy a ir a la nueva recreación de los mitos, es decir, quiero ir a figuras literarias como novelas, que ya presenté en el caso de Dostoyevsky, Barra-Goitia, incluso Saramago, algunos autores como estos, Ray Bradbury. Y el cine, por ejemplo, ¿no? Películas como Lars von Trier, de directores de cine como Lars von Trier, como una película como Pulp Fiction de Quentin Tarantino, o ver algún otro tipo de películas con ciertos directores como incluso David Fincher. La intención incluso aquí es analizar series, películas, programas, etc. Pero ante todo la finalidad es que logremos un ejercicio de discusión y de divulgación académica, científica, respecto a la maldad y al criminal. Trato aquí de hacerte más afable las cuestiones académicas, de poder digerirte un poco las cuestiones de los libros. Y si tú no estás formado en criminología necesariamente, pero te interesan estas cuestiones, por ejemplo, de la literatura, la filosofía, el psicoanálisis, este tipo de cosas, necesariamente vas a encontrar aquí un sentido. Y los sentidos que ponderan en este lado es a veces la cuestión de la maldad. Pero no solo es la cuestión de la maldad, sino qué hay de lo social, qué hay de lo político, qué hay de lo económico en torno a esto, pero más en torno al presente, más en torno a lo que somos, porque he de decirte, como lo diría Theodor Reik, si la maldad nos interesa es porque quisiéramos saber que nosotros no somos los malos. Y entonces, la pregunta natural cuando yo quiero explorar qué es criminología es preguntarme primero, ¿seré malo yo? ¿Acaso lo serás tú? Y lo otro es, ¿tendremos los argumentos para dar evidencia, dar muestra o certificar esto? La intención, y hoy corremos esta nueva travesía, es que podamos encontrarlos. Así que te invito a seguir, haré algunas publicaciones seguidas en torno a las teorías, lecturas de libros y como tú ves, el programa es amplio. Así que si tienes dudas, tú o quien está ahí atrás, no se preocupen. Nos vemos la siguiente clase. Les reitero, mi nombre es, más bien yo soy el profesor Panchi y esto es The Sherlock Blog. Hasta la próxima.